Sean bienvenidos y bienvenidas a la Pontificia Universidad Javeriana y a este evento titulado Manejo de Crisis, conversaciones con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña Jaramillo. Este encuentro es posible gracias al trabajo conjunto de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, la Maestría en Estudios Internacionales y el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz, Alfredo Vázquez Carrizosa. Hoy nos convoca una pregunta fundamental. ¿Cómo se gestiona una crisis en escenarios reales donde las decisiones tienen impactos políticos, humanos y globales? Vivimos en un mundo atravesado por múltiples crisis, entre ellos conflictos armados, tensiones diplomáticas, emergencias humanitarias y transformaciones profundas en el sistema internacional. En este contexto, el manejo de las crisis no es solo una habilidad técnica, sino una responsabilidad ética y también política. Este espacio busca precisamente esto, abrir una conversación de tipo honesta entre la academia y la práctica para comprender cómo se toman decisiones en momentos críticos, qué aprendizajes surgen y cómo estos aportan a la construcción y consolidación de paz en nuestro país. Para dar apertura formal a este espacio, quiero invitar al profesor Humberto Librado, quien actualmente se desempeña como decano encargado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, Humberto. Bueno, muy bien, muy buenos días para todos y para todas. De verdad es un gusto estar en esta oportunidad con ustedes y darles la bienvenida a este evento en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Este espacio de diálogo que se ha titulado Manejo de una crisis, conversaciones con el embajador de Colombia en Estados Unidos. Hoy nos convoca una conversación necesaria y oportuna. Ya lo mencionaba hace un momento Carolina, tenemos un mundo atravesado por transformaciones, tensiones geopolíticas y desafíos que trascienden fronteras. Por lo tanto, resulta muy importante reflexionar sobre cómo se deben manejar estas crisis, no solo desde la perspectiva de un ejercicio académico, sino también en el sentido de lo que implica en términos éticos y políticos. Por ello, es un honor para nosotros contar con la presencia del señor embajador Daniel García Peña Jaramillo, a quien le extendemos nuestra más sincera bienvenida y agradecimiento por aceptar este espacio de conversación en nuestra universidad. Embajador, su trayectoria en el servicio público, en la academia y en la construcción de paz en Colombia aporta una mirada integral que resulta profundamente valiosa para comprender la complejidad del escenario internacional actual. Agradecemos también a su equipo de trabajo, cuyo compromiso cotidiano hace posible la representación de nuestro país en uno de los escenarios diplomáticos más exigentes del mundo. Quisiera expresar de igual manera un reconocimiento a la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, al Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vázquez Carrizosa y a la Maestría en Estudios Internacionales. Su trabajo conjunto para hacer posible este encuentro refleja el espíritu interdisciplinario que caracteriza nuestra universidad y reafirma la importancia de construir conocimiento de manera articulada, conectando saberes, experiencias y perspectivas diversas. Desde la Pontificia Universidad Javeriana entendemos estos espacios como escenarios privilegiados para el aprendizaje, lugares donde el conocimiento no se limita a las aulas, sino que se enriquece a través del encuentro con quienes habitan y transforman la realidad. Escuchar de primera mano las experiencias en el manejo de crisis internacionales nos permite acercarnos a la toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre. También nos invita a reflexionar sobre el papel de la diplomacia, el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para la construcción de paz. En este sentido, la pertinencia de este encuentro es indiscutible. Formar profesionales capaces de comprender la complejidad del mundo contemporáneo implica necesariamente abrir espacios a la conversación crítica, el análisis informado y la construcción colectiva de conocimiento. Que este sea entonces un espacio para escuchar, preguntar, cuestionar y aprender, un espacio que nos permita ampliar miradas y fortalecer nuestro compromiso con un país y un mundo que demandan cada vez más liderazgo ético, sensibilidad y capacidad de diálogo. Embajador, esta es su casa, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros su experiencia y sus reflexiones. Sean todos y todas bienvenidos. Profesor Humberto, muchísimas gracias por acompañar este espacio. Nos acompaña hoy el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña Jaramillo.
Es historiador, académico y diplomático con una amplia trayectoria en temas de paz, relaciones internacionales y resolución de conflictos. Ha sido alto comisionado para la paz y ha desempeñado diversos roles clave en la promoción del diálogo y la construcción de soluciones negociadas en contextos complejos. Señor embajador, bienvenido y lo invito acá al escenario. Un aplauso, por favor. También contamos con la participación del profesor Eduardo Velosa Porras. Es profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el director de la Maestría en Estudios Internacionales. Es politólogo de la Javeriana, cuenta con un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Hamburgo, Alemania. Parte de sus intereses académicos giran en torno a la política exterior colombiana, sobre la cual ha publicado libros y artículos académicos en los que reflexiona sobre el proceso mismo de elaboración de la política y las relaciones del país con el este de Asia, especialmente con China. Profesor Eduardo, bienvenido y lo invito también acá al escenario. Un aplauso también para él. Nos acompaña como moderadora la profesora María Lucía Zapata Cancelado, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, directora del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vázquez Carrizosa y la maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos. Tiene un doctorado en Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad Manitoba en Canadá. Bienvenida, profesora María Lucía. Un aplauso, por favor. Y sin más preámbulo, le damos la palabra a la profesora María Lucía Zapata Cancelado para dar inicio a esta conversación. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Carolina. Embajador, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También a las estudiantes que nos acompañan hoy en este espacio. Un especial agradecimiento también a los que hicieron posible este evento, a Enredados, que nos está ayudando con la transmisión virtual, bueno, y a mis colegas también. Bueno, estamos en unos momentos muy interesantes para la diplomacia, también para los temas de paz, y es lo que nos convoca hoy. Entonces, pues sin más preámbulos, empecemos con la conversación. La metodología que vamos a hacer es muy de conversación, que nos cuente pues, cómo ha sido la experiencia, también un análisis académico, porque pues como veníamos charlando, usted se siente muy cómodo en los espacios académicos. De hecho, nuestro embajador fue profesor en la especialización en resolución de conflictos, la cual también dirijo y esperamos que pueda volver a unirse también a nuestro cuerpo profesoral. Entonces, quisiera empezar tal vez con una pregunta un poco amplia y bueno, a la llegada del presidente Petro en Washington, a la llegada del presidente Petro, perdón, me equivoqué la pregunta, esta no era. La pregunta principal era ¿cómo fue, cuál era la mayor preocupación que tenía la embajada en este momento, cuando usted llegó al cargo, ¿no? ¿Cuáles eran las mayores preocupaciones, lo que usted esperaba trabajar, abordar, en fin? Bueno, primero lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, yo siempre digo que me siento mucho más cómodo en un ambiente universitario que en las reuniones que me toca en el Departamento de Estado y otras cosas allá en Washington, que son temas mucho más complejos. Y quiero también agradecer que aquí también están con nosotros algunos estudiantes de la carrera diplomática, de la academia diplomática. También bienvenidos y chévere tener aquí personas que están trabajando en relaciones internacionales, derechos humanos, paz y los diferentes temas. A ver, yo tendría que contestar la pregunta como en dos tiempos, porque yo llegué, yo asumí como embajador el 15 de julio de del 2023, estando como presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Yo mis credenciales se las presenté al presidente Biden. Y podemos decir que en ese momento, pues había, y efectivamente las instrucciones que recibí del presidente Petro, pues hablaban de cómo
tenemos que reconocer una realidad, y es que Estados Unidos es en muchos campos el principal socio comercial en materia comercial, el principal aliado estratégico en muchos de los temas de seguridad y defensa. Históricamente hay principios de democracia, inclusive desde el origen de nuestra república, que se inspiran en los Estados Unidos. Y por lo tanto hay un lugar especial de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Yo soy, por supuesto, que hoy entendemos que el mundo va mucho más allá de los Estados Unidos, pero no se puede minimizar la importancia que tiene Estados Unidos para Colombia. Y la frase del presidente Petro, esa primerísima reunión, cuando yo estaba ya empacando maletas para irme para Washington, era que mire que todo lo que queremos hacer en el gobierno del cambio del presidente Petro, todos los temas que queremos hacer, tenemos que hacerlo y dependemos de alguna manera de una relación con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y eso abarca muchos de los aspectos. Podríamos decir que en ese primer momento, en el gobierno de Biden, que me tocó esos primeros 6 meses con el gobierno de Biden, había una clara sintonía de muchos de los temas del programa de gobierno, del plan de desarrollo en Colombia, con las políticas de los Estados Unidos. Cambio climático, número uno. De hecho, contaban, eso no me tocó a mí, eso fue antes de mi llegada, pero en la reunión que tuvo el presidente Petro con Biden en abril del 2023, empezaron a hablar del cambio climático y los dos estaban tan encarretados con el tema que en un momento dado les tocó decir a alguien, oiga señores, hay otros temas que también hay que hablar ahí, porque ambos estaban comprometidos con el tema del cambio climático, y así como muchos otros temas donde había una clara sintonía entre Estados Unidos, entre la política del presidente Biden y Colombia. Eso cambió radicalmente con la elección y por supuesto con la posesión de Donald Trump el 20 de enero del año pasado, ¿no es cierto? Porque efectivamente estamos hablando de no de dos hombres y dos personajes diferentes, sino de dos miradas radicalmente opuestas en prácticamente todos los temas, en muchos temas, y en particular el tema de relaciones internacionales. Y por lo tanto, mi trabajo en Washington pues cambió, sin duda alguna. Yo ahora miro hacia atrás, esas eran las épocas doradas cuando uno podía manejar la diplomacia con mayor tranquilidad. Pero con la llegada de Trump, efectivamente, los retos han sido mucho mayores. De tal manera que ya con la elección de Trump y con la posesión, pues tuvimos otra larga y muy interesante conversación con el presidente Petro, en la que le pregunté, bueno, presidente, ¿cómo manejamos eso? ¿Usted quiere pelear con Trump o vamos a trabajar con Trump? Y trazamos desde ese primer momento una hoja de ruta, si se quiere. Y es que Colombia, el plan de desarrollo, nuestro compromiso con el electorado colombiano que votó por el gobierno del cambio, pues no vamos a abandonar nuestras posiciones de cambio climático y muchos otros temas. Pero también somos conscientes que con la administración del presidente Trump, pues no íbamos a tener esos grados de coincidencia, de sintonía que tuvimos con el gobierno anterior. Y por lo tanto, nos concentramos en trabajar en esos asuntos, en esos temas específicos donde podemos encontrar coincidencias y podemos trabajar juntos y de alguna manera mantener nuestras posiciones, pero no dejar que esas diferencias pues terminen llevando a un desconocimiento, porque, y eso es un tema clave para los estudiantes de relaciones internacionales, las relaciones entre dos países, primero entre dos naciones, no se limitan exclusivamente a la relación de dos gobiernos o de un embajador y un departamento de Estado, concretamente en Washington, sino de una complejidad muy amplia de intereses, de personas. Yo digo, lo más importante no es la relación entre los gobiernos, entre los pueblos. Para bien o para mal, hay 3 millones de colombianos que viven en Estados Unidos. Tuvimos 1.4 millones de turistas gringos visitar a Colombia el año pasado.
Esa relación de los dos países es muy fluida en muchos campos, en el educativo, en el científico, en muchos aspectos que va mucho más allá de puramente las relaciones diplomáticas como tal. Y por eso, en esa realidad, cómo manejar y cómo entender que hay una relación histórica que se ha construido entre Colombia y Estados Unidos en diferentes aspectos y dimensiones, y cómo efectivamente transitar en unos momentos de incertidumbre y de cambios abruptos por parte del gobierno actual de los Estados Unidos. Porque el gobierno de Trump lo que ha hecho es casi cogerlos todos esos manuales que teníamos con mis clases de política exterior norteamericana y política internacional, lo que uno lo botaron a la basura. Y ahora estamos en un periodo en el cual el derecho internacional, los escenarios multilaterales, etcétera, están en una situación muy distinta. Y por lo tanto no podemos tampoco desconocer que esos cambios se dieron. Y además recordar algo que puede que no nos guste, pero es así. Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos por los norteamericanos. Y así como uno puede gustarle o no gustarle las cosas que hace, lo cierto es que el tipo está haciendo buena parte de lo que él prometió hacer en las elecciones. Igual pasa con Petro. Yo sé que hay gente que de pronto les gusta Petro, otros no les gusta Petro, pueden decir todo lo que quieran, pero lo cierto es que Petro está haciendo en el gobierno lo que él prometió que iba a hacer en la campaña, y por la cual 11 millones de colombianos votaron, y por lo tanto hay un mandato popular que tiene tanto el presidente Petro como el presidente Trump para llevar a cabo sus políticas. Y es en ese realismo, en esa realidad concreta en la cual nos hemos movido, y a partir de la llegada del presidente Trump, pues nos ha obligado, ¿no es cierto?, primero a afinar bien cuáles son esos temas donde podemos tener acuerdos con Trump. Parece increíble, pero podemos tener acuerdos con Trump. Particularmente el tema de la lucha contra el crimen transnacional, el tema del narcotráfico, donde tenemos enemigos comunes, digámoslo así. Más recientemente el tema de Venezuela, donde hay también claramente intereses que podemos trabajar juntos. Pero también entendiendo que hay temas de grandes diferencias, donde no se trata de arrodillarnos ante los norteamericanos, sino de sostener posiciones firmes, pero también de respeto entre los dos países. De tal manera que cuando ya entramos en este gobierno, en el gobierno de Trump, pues obviamente los desafíos fueron mayores, y era entonces, y resumo, cómo mantener y seguir es el mandato nuestro, de cómo le cumplimos a este programa de gobierno para el cual fue elegido el presidente Petro, pero al mismo tiempo saber en qué momento estamos con los Estados Unidos y cuáles son los espacios que eso permite. Profesor Velosa, le doy la palabra. Embajador, usted mencionaba un poco el tema de las elecciones y del mandato popular tanto en Estados Unidos como en Colombia. Y el proceso de elaboración de la política exterior en Estados Unidos pasa, por supuesto, por el Ejecutivo, pero también por el Congreso de Estados Unidos, que también tiene un mandato popular, ¿cierto? A partir de los estados, bien sea en el Senado, bien sea en el Congreso. Antes de hablar un poco de la crisis y de todo lo que pasó el año pasado y que nos llevó a la reunión de febrero, quisiera saber, y lo señaló un poco, que el cambio de gobierno en Estados Unidos señaló también cambios de estrategias diplomáticas. ¿Qué puertas se abrieron con Trump, digamos, a partir de enero de 2025, o qué puertas se cerraron? ¿Cómo se manejó esto tanto en Secretaría de Estado como en el Congreso? Hablando de los intereses que exceden un poco la idea misma de una persona, presidente de Estados Unidos o de Colombia. Muchos de esos intereses pasan por fuera de la Casa Blanca, llegan al Congreso, llegan a las agencias de lobbies. ¿Cómo se manejó esto? ¿Qué cambios hubo que pueda, digamos, contarnos, que pueda resaltar en esa transición? Excelente pregunta, Eduardo, porque efectivamente la política exterior norteamericana es compleja, ¿no? Efectivamente el presidente y el ejecutivo tiene el mandato constitucional de dirigir las relaciones internacionales, pero el Congreso juega un papel fundamental, mucho más, podemos decirlo,
que en el caso colombiano. Empezando porque el Congreso norteamericano es el que controla el presupuesto y por lo tanto, si no hay acuerdos y pues, si no le dan la plata, pues el presidente de turno, sea Biden o Trump o Obama o el que sea, pues no puede hacer nada. Y por lo tanto hay institucionalmente el papel del Congreso termina siendo fundamental. Históricamente, Colombia, y eso es una cosa que yo creo que yo lo reconozco y se lo agradezco a los antecesores, a pesar de que los gobiernos anteriores eran de otros colores políticos, etcétera, pero algo que yo sí reconozco, la política exterior colombiana de tiempo atrás, es reconocer el carácter bipartidista de la política con los Estados Unidos. Desde tiempo atrás, el Plan Colombia quizás es el hito que marca. Siempre se trabajó sabiendo que en Estados Unidos republicanos y demócratas tienen posiciones distintas, hay que trabajar con los dos lados, buscando de alguna manera esos consensos bipartidistas. Con la elección de Trump tuvimos porque actualmente estamos ante esta realidad, el Partido Republicano logró control del Senado y de la Cámara. Eso tampoco es tan usual y por lo tanto vemos que el papel del Congreso en este último periodo ha ido alterándose y de alguna manera disminuyéndose. Buena parte del debate actual sobre la guerra en Irán tiene que ver con que hay una clara, pues para mí eso es evidente, un desconocimiento de algo que dice la Constitución, que es que el que tiene el poder de declarar la guerra es el Congreso, ¿no es cierto? Y el presidente Trump no le ha pedido ni siquiera autorización, ha hecho todo esto sin concurso del Congreso. Entonces hay un debate en Estados Unidos institucional sobre cuál es el papel del Congreso, cómo el Congreso está de alguna manera cediendo en su deber, pero también con una realidad política concreta, y es que el Partido Republicano está prácticamente, digamos, el control que el presidente Trump tiene dentro del Partido Republicano es impresionante. Son 435 miembros de la Cámara, de la cual la mayoría republicana es de 2. Se voltean 2 y pierden la mayoría. Y por lo tanto, en los datos, cuando van a la Cámara, si hay un republicano por ahí que yo no sé, no estoy de acuerdo, Trump coge el teléfono y llama al señor, mire señor, ustedes que no están de acuerdo, pónganse las pilas o si no, voy a poner un candidato para que lo tumbe a usted en las elecciones primarias. Y es increíble, pero ha logrado mantener el control aférrimo del Congreso en esos temas del debate sobre los poderes de guerra, digamos, donde uno dice, pucha, hay una guerra en Irán, ellos mismos hablan de guerra en Irán y sin embargo no la han declarado cuando han llegado a votaciones en el Congreso, con la excepción de uno. Ahora lo hablamos de ese uno que tiene un papel muy importante, que es el senador Rand Paul de Kentucky, que es uno de mis mejores amigos ahora en Washington. Es el único republicano que se ha parado a decir, un momentico, no estoy de acuerdo. Y como los republicanos tienen pues 53 de los 100 senadores, pues el voto de Paul no es suficiente para trancar las mayorías. Entonces el papel del Congreso se ha venido disminuyendo y hay un reclamo, ¿no es cierto?, frente al papel que juega. Sin embargo, y ahí es otro punto clave que la pregunta plantea, el sistema gringo en ese sentido es muy, no voy a calificarlo si es bueno, malo o feo, pero es así. Y hay una clara incidencia y no es por debajo de cuerda, sino muy, muy de frente, que los políticos, los senadores y los representantes de la Cámara están muy sintonizados con el sector privado, ¿no es cierto? Senadores que le dicen a uno, mire, es que yo, y lo menciona el nombre, porque eso no es nada, que no estoy diciendo nada, ninguna infidencia. El senador Tommy Tuberville de Alabama, republicano, MAGA 100%. En la primera reunión me dijo, mire, es que hay una compañía que se llama la Drummond, que está en mi estado de Alabama, que me dieron a mi campaña no sé cuántos millones de dólares a mi campaña, de frente lo van diciendo. Y ellos tienen trabajos en Colombia y por lo tanto les interesa mucho tener una buena relación con Colombia, porque yo estoy aquí sirviéndole a la Drummond, de frente lo van diciendo. Entonces, y así sucesivamente. Ahora hubo un debate sobre el tema de los reglamentos técnicos de los automóviles en Colombia, etcétera. Es el General Motors, la Ford, llaman inmediatamente al senador Bernie Moreno, que
nació en Bogotá, entre otras cosas, de Ohio, y de una el senador Moreno me llama y dice, oiga, ¿cómo así que Colombia va a dejar de importar automóviles americanos? Y entonces yo empiezo o sea, el sector privado jugó un papel fundamental para joder, pero también para ayudar. Y por eso cuando se presentan estas crisis y cuando se dan momentos de dificultades, de las primeras llamadas que hago yo es a Tuberville y a Bernie Moreno y a esos republicanos que tienen intereses en Colombia, porque ellos sí pueden llamar a Trump y decir, oiga, no jodan a Colombia, trabajemos con Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el rol, digámoslo así, formal, institucional del Congreso se ha venido disminuyendo, de ninguna manera significa que los intereses políticos, económicos, de muchas naturalezas que representan esos senadores elegidos popularmente, tienen en todo este proceso es fundamental. Y por eso el trabajo mío es más complejo, pero también mucho más interesante. Porque uno habla con el Departamento de Estado, de Homeland Security, con Defense, con todas esas diferentes entidades, pero de la paso en el Congreso. El año pasado tuve la oportunidad de visitar a 33 de los 100 senadores y cerca de 75 de los representantes de la Cámara, o sea, más de 100 congresistas, donde uno va uno por uno, ¿no es cierto? Y los escucha, pero también echa el rollo de por qué Colombia es importante para Estados Unidos. Entonces, hay otro mundo más allá del Congreso que también es fundamental, que es lo que allá llaman los tanques de pensamiento. En Washington funcionan unos grupos que uno los ve claramente identificados. Y además lo dicen, America First Policy Institute. Digamos, ustedes pueden imaginarse en qué lado del espectro ideológico están estos señores. Y también de la izquierda, de los sectores. O sea, hay un mundo, digámoslo así, de tanques de pensamiento, que muchos de ellos se han especializado en Colombia, conocen mucho a Colombia, conocen mucho más a Colombia que los mismos congresistas y muchas veces de los mismos gente del Departamento de Estado. Es sorpresivo porque a veces uno llega al Departamento de Estado y unos tipos que pues, venían de Bosnia o que estaban en Malasia. Bueno, en cambio, esos tanques de pensamiento hacen un seguimiento y permiten también mandar mensajes y trabajar, y por eso nuestro trabajo no solo se centra en gobierno, entendido ejecutivo y Congreso, sino también en ese mundo más amplio, ¿no? Embajador, en ese sentido y pidiéndole el favor a María Lucía de una ampliación de la pregunta, para nadie es un secreto que el lobby israelí es fundamental en la posición de Estados Unidos, en la guerra de Irán, por ejemplo, todo este tipo de cosas. El lobby cubano es muy fuerte y viene de la Florida y ponen senadores, ponen congresistas con un mandato claro que el bloqueo no se desbloquea y ese tipo de cosas. Los árabes, en términos generales, han sido débiles un poco para armar, digamos, el lobby iraquí no es muy fuerte comparado con otros lobbies nacionales o de países propiamente. En ese sentido, la embajada se ha preocupado por activar políticamente a los ciudadanos estadounidenses colombianos para precisamente empezar a llamar a sus senadores. El lobby israelí, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con un representante de ellos y hacen trabajo político semanal. Hacen reuniones, hacen charlas, le dicen, bueno, usted tiene que llamar a este senador, tiene que decir esto para que no se vaya a voltear y ese tipo de cosas. ¿La embajada tiene algún programa así o trabajan de cerca con los colombo-estadounidenses? Sí, sin duda alguna, eso es clave y chévere que mencione esos dos ejemplos porque son, primero, muy buenos ejemplos de lobbies muy poderosos en Washington, aunque ahora hablaremos un poco de la diferencia entre ellos. Pero efectivamente, en ambos casos, lo que hacen allá lo hacen según las instrucciones o las orientaciones que reciben desde acá. Por eso ese trabajo es fundamental y por eso trabajamos en los dos escenarios, digámoslo así. En Colombia y con la comunidad judía en Colombia, pues en Bogotá. De hecho, una de las primeras reuniones que hicimos antes de irme fue con ellos acá.
Y efectivamente en Estados Unidos tienen una fuerza muy grande y eso ha sido un tema complejo. Y desafortunadamente también, pues con la polarización que existe hoy en día, suelen algunos caer en la trampa de decir que una posición crítica frente al gobierno de Netanyahu en Israel es igual al antisemitismo, ¿no? Entonces, buena parte de mi trabajo ha sido que mostrar que eso no es así, que una cosa es una posición clara frente a las acciones del gobierno de Netanyahu que consideramos está cometiendo genocidio en Gaza, y otra cosa muy distinta, el respeto a la libertad religiosa, al pueblo judío y a la libertad, al papel de los judíos en Colombia y en Estados Unidos. Y por eso, de hecho, la semana pasada me invitaron a una reunión del Passover, no sé cómo se llama el Passover, es como, bueno, es como la Pascua de los judíos. Sí. Bueno, que fue muy interesante para hablar precisamente de cómo efectivamente este tema del antisemitismo y cómo genera muchas sensibilidades en Estados Unidos, pero cómo queda claro que una cosa es defender, digamos, unas posiciones políticas del gobierno específico de Israel y otra la actitud del antisemitismo. A veces es fácil porque uno ve personas que entienden y efectivamente en Estados Unidos también existe este debate. De los principales críticos de Netanyahu es el senador Charles Schumer de Nueva York, judío, que yo siempre lo cito porque, pues, claro, al presidente Petro le gusta mucho meterse en el X y decir cosas por X, pero muchas de las cosas que él dice, pues son cosas que también Schumer ha hecho en Estados Unidos. Schumer ha dicho que Netanyahu ha convertido a Israel en un estado paria, por ejemplo. Y yo no puedo, y nadie puede acusar a Schumer de ser antisemita, él siendo judío. Bernie Sanders, judío, y ha sido súper crítico de la posición de Netanyahu en Gaza. Entonces, esa distinción, esa diferenciación, pues hay que trabajarla. Y hay otros que están absolutamente cerrados a la banda, en la cual yo cumplo con el deber de plantear esta situación, pero que pues ellos están muy en la línea de que cualquier crítica al gobierno de Netanyahu es utilizado por el antisemitismo para ir contra el pueblo judío. Entonces es un tema de mucha sensibilidad. El caso de los cubanos es distinto. De hecho, si bien tienen una influencia en Estados Unidos, y si uno lo puede comparar con Israel, es mucho menor, ¿no es cierto? Es menor, sí, y está mucho más focalizado del sur de la Florida. Punto, ¿no es cierto? A veces aquí le dan una importancia y no quiero irrespetar a los congresistas del sur de la Florida, pero como cuando habla uno de ellos o una de ellas, porque también hay una congresista, se habla aquí como el Congreso de Estados Unidos, digo tal vaina, y resulta que no. Realmente son 3 representantes de la Cámara del sur de la Florida. No pongo los nombres: María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez. Ellos siempre van a tener una posición que respetable, pero que obviamente no representa a el Partido Republicano en su conjunto. Lo han dicho republicanos de otras partes. Yo, mire, es que ellos tienen una posición, nosotros no nos representan a nosotros. Entonces a veces aquí se sobredimensiona ese papel, aunque la verdad se ha dicho, en este gobierno, con el ex senador Marco Rubio, que ahora es secretario de Estado, ese sector de los cubanos en el sur de la Florida tiene un papel mucho más importante que en otras ocasiones y por lo tanto no los podemos desconocer. Y hay una clara, eso no es tampoco ningún secreto, públicamente una relación muy estrecha, política, partidista, entre esa derecha del sur de la Florida con las derechas de América Latina, ¿no? El señor Bolsonaro, el señor Cast en Chile, etcétera, y con el uribismo en Colombia. Eso es de hecho, en el sur de la Florida hay una avenida que se llama Álvaro Uribe Vélez, por estos sectores que, y cuando María Elvira Salazar ganó la elección, ella en el día siguiente dijo: gracias, presidente Uribe, por el apoyo que usted me dio en las elecciones. Entonces ahí hay una realidad, y efectivamente eso lo hace complejo. Voy a decirlo de una manera muy un poco cruda, es mucho más fácil hablar con los judíos en Colombia frente al tema de Israel que con los uribistas en Colombia frente al tema de los Estados Unidos y la relación con los Estados Unidos, aunque, y ahí también es interesante,
hemos buscado y hemos logrado establecer lazos con esos sectores, porque al fin y al cabo son colombianos. A mí me importa un carajo. Yo, obviamente, ustedes pueden saber yo por quién voté y yo en qué lado del espectro político estoy, pero como embajador y como representación de nuestro país, tengo el deber de trabajar con todos. Y de hecho tenemos una excelente relación con los líderes del uribismo en el sur de la Florida. Hace poco hicimos, de hecho, unas reuniones que hacemos con ellos con frecuencia, porque al fin y al cabo, en temas, por ejemplo, el migratorio, estamos de acuerdo. Ellos no les gusta que cometan las barbaridades contra los colombianos en los Estados Unidos. Y ahí hay un tema donde ICE llega por alguien y no pregunta si es uribista o no. Ahí llega y se los lleva a todos. Entonces, ahí hay un tema donde el tema político en Colombia pasa a segunda y estamos pensando en el interés nacional. Y por eso esos diálogos se mantienen, y yo en eso, a veces nuestros amigos de la izquierda me dicen, es que ustedes se la pasan hablando con estos señores, pues mira, resulta que son los que manejan la política allá, hay que estar hablando con ellos y también saber cómo efectivamente hay, por ejemplo, y ahora seguramente hablaremos de esa primera crisis que fue en enero del 2025 con el tema de los aviones y las deportaciones, cómo ese sector, o digamos todos los colombianos, independientemente de su sector político, estaban muy preocupados por la relación con Estados Unidos y cómo ayudaron, cada uno a su manera. Y ahí sí, el nombre de los nueve, nosotros hablamos con Santos, con Uribe, con Samper, con todos los expresidentes. Lo único con el cual no se habló fue con Pastrana, pero el resto con todos se hablaron con el expresidente Gaviria también, en un momento en el cual todos estaban de acuerdo que había que salvar la relación entre los dos países. Entonces, esos matices que obviamente se exacerban ahora con el tema electoral y cada uno quiere sacar provecho. Entonces, unos dicen que, bueno, todas las cosas que ustedes escuchan de los candidatos, que es parte del debate legítimo de la democracia, pero que en el fondo yo siempre les digo a todos, oiga, está bien que usted busque votos, está bien que usted me digan que sus asesores que eso da más ratings que otros, pero piensen en el país y no coloquen sus intereses electorales personales por encima de un interés nacional, porque a nadie le interesa, de izquierda o derecha en Colombia, una mala relación con Estados Unidos, ¿no es cierto? En ese sentido, cómo manejar y con ese sector en el sur de la Florida ha sido complejo. Yo tengo las reuniones que hemos hecho, de hecho, con María Elvira Salazar, ella no ha querido hacer reunión, ella no ha querido, bueno, la pedimos siempre, queremos hablar con ella, pero con Jiménez y con Díaz Balart hemos hecho ya varias reuniones, y son tensas, sin duda, yo respeto, ellos vienen, inclusive Jiménez me decía el otro día, es que yo ya vi esa película, y ellos creen que Petro es igual a Maduro, a Ortega, a Castro. Entonces el castrochavismo que uno a veces cree que es una... No, ellos lo tienen y lo creen. Inclusive la primera reunión con Díaz Balart, él me dijo, es que Petro se va a perpetuar en el poder como Maduro. Y yo le dije, hermano, no va a pasar eso. No, usted puede decir que es socialista, pero eso no va a pasar. Y le hice una apuesta, te apuesto. El 7 de agosto del 2026 va a haber un nuevo presidente. Yo no sé quién será, pero le garantizo que Gustavo Petro le va a entregar el poder al próximo presidente. Ya vamos ganando esa apuesta, y se la voy a cobrar sin duda alguna cuando suceda, porque efectivamente hay estos sectores muy radicales que uno no entiende, el dolor de los cubanos por lo que pasó en Cuba, etc. Yo no entro a juzgarlo, pero efectivamente sí inciden y hacen que su mirada frente a Colombia esté muy sesgada por esas miradas absolutamente, digamos, yo digo distorsionadas, porque obviamente pensar que Petro es igual a Maduro o a Ortega, o que la izquierda latinoamericana es todo lo mismo. Es que el socialismo ha llevado a la ruina de los países, mira a Venezuela, mire a Nicaragua, yo no, pero miramos a Suecia, o a Francia, o a Noruega, o a la misma Brasil. Bueno, ahí son debates que son complejos a veces, pero con estos sectores yo siempre he tenido la misma política. Hablemos, escuchémoslos, usted me va a decir unas cosas, yo les voy a decir otras, pero efectivamente, cómo manejar esa complejidad política allá y acá.
bien. Muchas gracias. Hablemos entonces de las crisis, ¿no? Es como el tema que nos convoca hoy, ya nos ha dado usted un abrebocas, pero pensemos quisiera centrarme en la crisis que desembocó en la visita del presidente Petro a Estados Unidos y cuál era la mayor preocupación que ustedes tenían, cómo fue cómo se preparó esta agenda, la reunión, cómo fue ese filigrana que hubo detrás de ese previo a ese encuentro y de ese encuentro y bueno, ¿qué resultados vimos ahí? Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo a veces todavía, desde aquí mi esposa que está conmigo, que me ha acompañado en todo esto, me levanto a veces diciendo, digo, pucha, ¿será que eso que pasó es un sueño? Yo soñé que estuve 2 horas con Trump y con Petro y me dijo, no, eso sí pasó, eso sucedió, porque todavía tengo dificultades a veces explicándome precisamente cómo se dio y el proceso en el cual eso se dio. Hubo unos antecedentes y de hecho rápidamente pues yo me hago mención muy corta, porque creo que la idea es centrarnos en esta última etapa, pero una primera crisis que fue el 26 de enero del 2025, o sea, 6 días después de la posesión de Trump, el primer país que estuvimos en los titulares fue Colombia y fue con el tema de los aviones. Ustedes recordarán que el presidente Petro se negó a permitir que aviones de deportados llegaran a Colombia con unas condiciones absolutamente espantosas de la gente esposada, bueno, una situación absolutamente denigrante. Inmediatamente Trump salió con un trino diciendo aquí van a poner aranceles, que el tema de las visas, bueno, toda la lista y ahí el pánico que se generó. Pero esa experiencia fue muy chévere porque fíjense que primero lo resolvimos en 12 horas, realmente fue desde las 6 de la mañana empezó, porque el trino del presidente fue como a las 3 de la mañana. No sé por qué le dio por hacerlo a esa hora. Yo estaba afortunadamente dormido. Cuando me desperté vi las 57 llamadas perdidas y pucha, algo pasó. Pero desde el primer momento que supimos de la cosa, inmediatamente se estableció o se acudió a la instancia diplomática. Eso es fundamental. En ese momento el personaje se llamaba Mauricio Claver Corone, que era el hombre que el presidente Trump había designado como enviado especial para el tema de Colombia, América Latina. Llamé a mí a Mauricio, hermano, mire cómo hacemos esto, vamos a resolver este tema. Y desde el primer momento siempre hubo un canal directo, ¿no es cierto? Y Mauricio Claver estaba con Trump, ¿no? De hecho, uno escuchaba en las conversaciones, uno escuchaba en la parte de atrás la voz de Trump, ahí con Marco Rubio, que obviamente también estaba en todo esto. Y nosotros, digo nosotros, porque en ese momento estaba saliendo de canciller Luis Gilberto Murillo, ya había sido designada Laura Sarabia como nueva ministra, pero todavía no estaba en posesión, y Jorge Rojas, que era el viceministro de Relaciones Internacionales. Los 4 nos encerramos en un cuarto y fue para un lado, para otro, ¿cómo hacemos esto? La primera exigencia, bueno, que mándenos la gente sin esposas, y los gringos dijeron, ni de modo, nosotros tenemos una política hermana con esposas, y de pronto surgió de esa conversación una solución. Pues si ellos no pueden cambiar sus reglamentos, pues mandemos a recogerlos en aviones colombianos. Yo llamé al presidente Petro, mire, presidente, hay esta idea, digo, bueno, hagámosle. Y esa solución y efectivamente hasta el día de hoy, todas las semanas, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana van a Estados Unidos, recogen a los colombianos deportados sin esposas y llegan a Colombia de manera digna, en la cual Colombia está colaborando con la política de deportación de los Estados Unidos. Y Trump dijo, ¿y eso lo pagan los colombianos? Digo, sí, lo pagan los colombianos. Bueno, lo pagan los colombianos. Entonces a él le fascinó, pareció buenísimo. A nosotros nos pareció también, y ahí vemos cómo hay un gane-gane. Parece increíble, pero un gane-gane. Para Trump, podía decir, Colombia está colaborando con nuestra política de deportación. Que además, pues sí, hay que decirlo, si los colombianos llegan a Estados Unidos y no lo hacen de manera irregular, pues las leyes griegas pues los van a deportar. Esto no podemos de ninguna manera negar, pero que lo hagan de forma digna, y por eso también el gane-gane para Colombia.
Y de hecho yo recibí varias llamadas, una en particular que me conmovió mucho, no mencionó el nombre de un embajador allá que me dijo, oiga, felicitaciones que el presidente Petro tuvo la berraquera de pararse a defender la dignidad de los inmigrantes latinoamericanos, no solamente los colombianos, decía este embajador. Y efectivamente logró y logramos una salida en la cual podríamos cumplir con nuestros deberes, pero también lo hicieron allá. Y menciono ese antecedente porque eso permitió que durante todo el año pasado, a pesar de todas las dificultades que se van a dar y que se van a agudizar particularmente a partir de septiembre con la desertificación, se mantuvo durante todo, y hasta el día de hoy. Y a veces la gente, cada vez que hay un trino de Petro o de Trump, piensa que todo se paró y que todo, inclusive preguntan los periodistas, ¿hay ruptura de relaciones? No, ¿cuál ruptura? La relación, los vuelos siguen, todas las semanas. El tema comercial, hay reuniones semanales entre el Ministerio de Comercio, que tiene una oficina en Washington, que trabaja con nosotros, y el USTR, que son los temas de los aranceles, todas las semanas, con la policía colombiana, con sus contrapartes norteamericanos de la DEA y del FBI, trabajan todos los días, y juntos han logrado incautar más cocaína que jamás se han incautado, y lo hemos hecho juntos, a pesar de todos esos momentos de crisis y discusiones. Pero efectivamente, digamos, ese primer impasse logró detener esa primera crisis que hasta el día de hoy, de hecho, yo digo, ¿de qué hablaron en la reunión Trump y Petro? Y bueno, yo les cuento ahora de qué hablaron, pero también me parece clave de qué no hablaron. Y no hablaron del tema de los deportados porque eso está resuelto, eso ya no es problema, eso ya quedó chuleado, eso ya está funcionando. Y así como otros temas como el comercial y demás. Pero entonces, la crisis realmente empezó a agudizarse en septiembre con la desertificación. Una decisión absolutamente, ahí de nuevo, agradezco la honestidad de los Estados Unidos porque lo dijeron en sus escritos, pueden buscarlo, donde ellos sacaron a decir que Colombia, que la policía colombiana había hecho un trabajo extraordinario en incautar no sé cuántas toneladas de cocaína, que las autoridades militares colombianas son una maravilla, que trabajan con las autoridades norteamericanas, pero que el problema era Gustavo Petro. Y que porque Gustavo Petro no colaboraba, entonces desertificaban a Colombia. Y yo les recordaba, y entonces lo pedimos por escrito y siempre lo he dicho públicamente, les olvidé un pequeño detalle. Y es que el comandante, el jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía en Colombia es Gustavo Petro. Y todo lo que hicieron ellos, que ustedes aplauden y qué berraquera, y efectivamente Colombia, y eso lo digo con mucho orgullo, la policía colombiana, por ejemplo, tiene un respeto impresionante en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo así que qué berraquera la policía colombiana, pero el presidente Petro, ahí se vio claramente, y además la policía lo dice, todo lo que estamos haciendo lo hacemos por órdenes del presidente Petro. Y nunca el presidente Petro ha dicho, oiga, no ataquen a los narcotraficantes, todo lo contrario. Entonces, esa desertificación claramente motivada por razones políticas, pues llevó al comienzo de una crisis que se fue agudizando, ¿no? Pocos días después, Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea General, el presidente Petro hizo un discurso muy fuerte en la Asamblea General denunciando el genocidio en Gaza, y él repitió lo mismo que repitió en muchas otras partes. De pronto el escenario no era lo ideal y yo lo hubiera pedido porque eso fue absolutamente es increíble. La gente cree que eso fue, estamos precisamente en unas reuniones ahí cerca del frente de Naciones Unidas, donde está la sede de la embajada, y había una reunión con Roger Waters, el de Pink Floyd, ¿no es cierto? Y entonces estamos esperando y de pronto dijeron, no, es que Roger Waters está llegando un poco tarde porque hay una manifestación afuera y no ha podido entrar. Y entonces el presidente Petro preguntó, ¿y la manifestación de qué? No, es del pueblo palestino, defendiendo el pueblo palestino. Digo, bueno, chévere. Entonces llega Roger Waters y le dice Petro a Roger Waters, que ya se habían conocido antes, oye, hay una manifestación, ¿por qué no me acompaña? Eso no estaba libreteado, no estaba en la agenda de nada. Bajamos todos ahí, bueno, llegamos a la manifestación que estaba ahí enfrente y había una tarima, ¿no? Era
un plantón ahí, y reconocieron a Petro. Ah, mire, está ahí Petro, por favor, denos unas palabras, y le entregaron el famoso megáfono. Ustedes han visto la famosa foto de Petro con el megáfono, ese no fue de nosotros, lo entregaron, y él dijo, y el traductor tradujo, y bueno, en fin, se armó lo que sabemos que se armó, y eso fue agudizando ese día ya terminaba, el presidente se montó el avión, se regresó a Colombia y le quitaron la visa a él y a varios de los funcionarios que lo acompañaron en esa visita. Y pocos días después, eso fue como poquito a poco agregándole a la crisis, la designación del presidente Petro en la lista OFAC, aquí la llamamos la lista Clinton, porque generó en la época de Clinton, que es un mecanismo que se estableció para los narcotraficantes y quitar a los narcotraficantes la posibilidad de tener cuentas bancarias en Estados Unidos, hacer negocios con Estados Unidos. De nuevo la designación del presidente Petro, porque inclusive eso me lo dijo, y lo dijeron públicamente, ahí no estoy mintiendo nada. Muchos de los opositores del presidente Petro, y uno puede criticar a Petro por muchas cosas, pero pensar que Petro es un narcotraficante, pues no tiene mucho sentido. Y de nuevo, el tema personal, si se quiere, y político, que fue aumentando las tensiones. Y 3 de enero de este año, el operativo policial, como llaman allá en Estados Unidos, de extraer a Maduro para llevarlo a juicio a Estados Unidos, y las amenazas. Inmediatamente después Trump dijo, Colombia, usted es el próximo, Petro es un narcotraficante, o sea, eso fue generando, y ahí sí fue cuando la cosa se puso bastante compleja. Y ahí de nuevo, estos congresistas con los cuales yo empecé a llamar a cada uno de ellos a ver cómo buscábamos, y resultó que realmente el personaje, el héroe, fue el menos pensado posible, que es el senador Rand Paul, que es un personaje, es un tipo muy curioso, es un tipo que allá llaman libertario, libertarian, que son los que creen, o sea, muy conservadores en materia de gasto público, déficit y todas las cosas. Inclusive él salió a criticar lo de Venezuela, no tanto pues además de las razones legales, porque eso puede costar mucha plata, decía el señor Paul, y hablamos con el senador Paul. Estaba muy preocupado de cómo lo de Venezuela podría extenderse a Colombia, y yo decía, hermano, mire, nosotros llevamos mucho tiempo viviendo una conversación entre Petro y Trump. El presidente inclusive lo dijo en una de esos consejos de ministros que le dan por televisarlos, y me pegó un regaño ahí enfrente de todo el mundo. Yo me sentí muy honrado, porque ya no soy el único que no tiene regaño, ahí ya es la cosa normal, porque él decía, y con razón, yo compartía su frustración, que mucha de la información no le llegaba a Trump, que Rubio y su gente tenían un control que Trump no sabía lo que estaba pasando en Colombia, y que teníamos que hablar directamente con Trump. Y entonces el senador Paul me dijo, mire, pues yo puedo ayudar. Yo no sé si me van a parar muchas bolas, a mí no me quieren en la Casa Blanca, a mí me tratan peor que los demócratas, me dijo Paul. Pero yo voy a hacer el intento, a ver. Digo, bueno, qué carajo, hagamos el intento, a ver. Y al ratico me llama, estamos ahí también con María, que fue quien le tocó ser testigo de ese momento como tan loco, donde yo, bueno, acabo de hablar con Trump. Y le dije, Trump, usted habla con todo el mundo, ¿por qué no habla con Petro? Y entonces él dice, bueno, listo, hagámosle. Y entonces me dijo, bueno, llame a tal persona que es el asistente del presidente Trump, y le digo, María, por favor, un lápiz, por favor, para apuntar el nombre del teléfono. Y llamamos, inmediatamente me contestó una señora muy amable. Yo tengo instrucciones del presidente Trump de hacer la llamada con el presidente Petro hoy mismo. Y eso fue el 7 de enero. Ya mismo hablé con el presidente Petro y dije, mire, va a haber conversación con Trump a las 5. Y me dijo, no, a las 5 tenemos la manifestación, y eso es muy interesante para analizar de nuestra cultura política. Ese día el presidente había citado una manifestación en la Plaza de Bolívar por la soberanía, en contra del imperialismo. Era una manifestación
Caí varias banderas gringas que se quemaron y muñecos de Trump, bueno, una manifestación contra los gringos, ¿no? Y el presidente dijo, no, pues vamos a hablar con Trump. Y de hecho, él empezó ese discurso, ustedes de pronto lo recuerdan, diciendo que yo tenía preparado otro discurso, pero acaba de hablar con Trump. Y la gente quedó como, ¿cómo así que habló con Trump? Y no solamente contó la conversación que se hizo, porque fue una conversación muy, muy interesante. El presidente fue muy claro, digo, aquí hay que centrarnos en los temas donde estamos de acuerdo. Y empezó así el presidente. Trump, usted tiene razón. El narcotráfico es un cáncer que está afectando y matando ciudadanos gringos y ciudadanos colombianos. Y yo me he dedicado mi vida a luchar contra el narcotráfico. Y empezó a contar su experiencia, nuestra experiencia como país. Y Trump, no, fue claro que para él era como que una novedad. ¿Cómo así? Una conversación muy fluida, muy tranquila, muy respetuosa. Y al final de la conversación, que inclusive en un momento dado no sabíamos cuánto iba a durar, yo le dije al presidente, Trump no aguanta mucho tiempo, esa llamada va a ser de 10 minutos, de 15 minutos, 1 hora hablando. Y Trump terminó diciendo, oiga, qué berraquera hablar con usted, ha sido un placer. No, berraquera es una traducción mía, pero él dijo, it's great, it's an honor to have spoken to you. Bueno, y escribió un trino, ustedes de pronto lo vieron en Truth Social, ¿no? Donde dice que es un honor haber hablado con el presidente Petro y así lo dijo, lo invito a la Casa Blanca para poder continuar esta conversación. Esa última parte nadie lo esperaba. Yo sufrí mucho, porque uno sabía una llamada, podía haber terminado en madrazos y pucha, no, la conversación salió súper bien y ese remate lo invitamos a la Casa Blanca. Y volviendo, entonces llega a la Plaza de Bolívar y cuando él lee en la Plaza de Bolívar, ustedes pueden mirar esto, para mí es muy, muy diciente, y lee el trino de Trump, que fue bellísimo, la verdad. Trump se elogió al presidente Petro y dijo, lo invito a la Casa Blanca. Cuando lo invita a la Casa Blanca, cuando lee esa parte, el aplauso de la Plaza de Bolívar fue impresionante, una ovación. Yo decía a todo el mundo con sus muñecos de Trump y toda esa vaina, todos sus amigos muy míos, muchos de ellos yo los reconocía ahí, que estaban ahí aplaudiendo, porque en Colombia de izquierda a derecha nadie quiere pelear con los Estados Unidos. Y eso generó, inclusive Petro lo dijo ese día, pueden dormir esta noche con tranquilidad. Esos días anteriores la gente estaba preocupada, a mí me llamaban, ¿usted cree que van a bombardear a Colombia? ¿Ustedes que van a hacer lo mismo que hicieron en Caracas? ¿No? Y yo que había dicho que no, los gringos no van a hacer nada en Venezuela, no van a intervenir en Venezuela, pues obviamente después lo que hicieron, digo, ahí me equivoqué, ya nadie me creía, y por lo tanto había un temor real, ¿no es cierto? Y esa primera conversación, que fue lo que permitió ese trabajo que hicimos desde el 7 de enero al 3 de febrero, que fue la reunión, que se dio en diferentes escenarios. Una, directamente con el Departamento de Estado, porque Trump dio la orden, y eso sí es increíble cómo funciona eso allá. Inmediatamente, o sea, pues el día siguiente de la llamada, ya recibimos la llamada de Marco Rubio diciendo, bueno, vamos a trabajar para hacer esta reunión, que salga, y la frase textual de Marco Rubio, tengo la instrucción del presidente Trump de que esta reunión no salga bien, sino que salga excelente, así dijo Rubio. Tuve una conversación con nuestra ministra, unos equipos en Washington que llevamos unas propuestas de temas que queremos tratar, ellos me hicieron otras propuestas, o sea, la agenda fue acordada. Y el criterio era muy sencillo, concentrémonos en los temas donde podemos tener de acuerdo. Y hagámonos los pendejos frente a los demás, ¿no? Y los temas son en dos, narcotráfico, lucha contra el crimen transnacional y cómo trabajamos en la reconstrucción de Venezuela. Punto. No hablar de nada más. Y efectivamente ese trabajo se hizo primero con ellos y hubo unos detalles que les puedo contar ahora porque en ese momento fueron muy tensos. El formato, por ejemplo. El formato, cómo se sientan, dónde se sientan. No creo que no es una pendejada si yo estoy aquí o estoy allá. Aquí no importa cómo nos sentemos. Pero allá en esos escenarios todo eso tiene un simbolismo. Primera pelea. Nosotros decíamos que queremos una reunión sin medios de comunicación.
Si ustedes ven las ruedas de prensa que hace Trump ahí en la oficina oval, la famosa reunión con Zelensky, ¿no? Que todos, era como, yo le mostré al presidente Petro, él la había visto, ¿qué no hacer? ¿No? ¿Cómo evitar esta vaina? ¿No? Y uno se da cuenta que la presencia de los medios es fundamental, porque Trump ya no está hablando con Zelensky, él está hablando con su gente y con su público, y bueno, eso transforma. Entonces, bueno, el presidente Trump invitó al presidente Petro a una reunión privada, a una reunión de trabajo, a una reunión entre los presidentes, no a una rueda de prensa. Esa fue la primera pelea. Y nos decían del Departamento de Estado, no, pero es que a Trump le gustan los medios, eso no hay nada que hacer, nosotros somos los anfitriones, nosotros ponemos las reglas, así nos digo en un momento dado, yo digo, bueno, pero por eso también podemos aceptar o no aceptar la invitación, bueno, hay momentos de, y finalmente un día llamó y dijo, ¿sabe qué? Listo, sin medios, yo... su primer chulito que logramos ahí resolver. Entonces esos detalles de lo chiquito, digamos, de dónde se sienta cada uno, de quién acompaña, bueno, pero también, y eso es el otro trabajo que fue muy importante, que se hizo en Colombia, con Colombia, digámoslo así. El presidente Petro me dijo, véngase para acá, y organizamos, y yo me vine, y estuvimos varios días trabajando, digamos, en diferentes momentos, en diferentes reuniones, unos muy centrados en la reunión, cómo manejar la reunión con Trump, y otro en lo programático, entonces con el ministro de Defensa en el tema de defensa, con la doctora Gloria Miranda en materia de sustitución de cultivos, con Ricardo Roa y el equipo de ministro de Minas en el tema de Ecopetrol y Venezuela, es decir, preparando qué es lo que podemos llegar y a qué lo podemos comprometer, ¿no es cierto? Una preparación, digámoslo así, temática que se hizo. Y una segunda parte del presidente Petro, yo le dije, bueno, usted tiene que llegar antes. No estoy diciendo ninguna infidencia, pero el presidente Petro a veces tiene unos problemas con los horarios, ¿no? Entonces, no, usted tiene que llegar un día antes, no me joda, usted tiene que estar allá y vamos a trabajar juntos. Y se hizo un trabajo allá en Washington ya final, con esos detalles, por ejemplo, cómo romper el hielo. Entonces, y esto la verdad, eso no fue idea mía, yo puedo echarme las flores, pero no es el caso, fue del presidente. Digo, pues, ¿qué tal? Porque yo le digo, tenemos que empezar con algo donde ustedes generan sintonía. Yo le digo, mire, presidente, aquí el tema no es, claro, también lo es político y programático y todas esas vainas, pero el objetivo central es que ustedes dos como presidentes se caigan bien, generen confianza, generen posibilidad de diálogo. Entonces, Petro dijo, pues, ¿qué tal si empezamos hablando del atentado? Digo, ¿cuál atentado? Digo, no, pues, el atentado que sufrió Trump y que yo también he sufrido un atentado. Digo, brillante, buenísimo. Y así empezó la reunión. Pero digo, mire, yo sé que usted tuvo un atentado y lo vi por televisión y usted, pues yo también tuve un atentado contra mí. Y él sacó, y lo habíamos preparado, lo tenía el video en su teléfono del atentado que le hicieron al presidente cuando era candidato en el 2018 en Cúcuta, y hay unos disparos contra la caravana y tal. Entonces Petro le mostró eso a Trump y Trump quedó descrestado. Dijo, oh, ¿cómo así? Y el video no sé qué. Y bueno, y ahí empezó. Y entonces Petro le dijo, usted y yo somos ambos sobrevivientes de atentados. Usted como yo, entiendo que usted fue elegido por los olvidados de los Estados Unidos. Yo también fui elegido en Colombia por los olvidados, ¿no? De hecho, hay una parte también anecdótica que es clave ahí, porque aquí, pues, Trump no habla español y Petro no habla inglés. Entonces, el tema de la traducción, entonces, hay una persona que yo digo que el gran héroe de todo eso, a mí me echan muchas flores y que yo fui el del milagro, etcétera, pero el verdadero héroe de ese día se llama Charlie Roberts, que es un gringo casado con colombiana, con Cristina Espinel, que conoce al presidente Petro hace 1000 años, y es de confianza del presidente Petro, y es un traductor extraordinario. Entonces, en esos viajes que hice a Bogotá, yo dije, Charlie, véngase usted conmigo. Y por lo tanto, yo le dije, Charlie, usted no tiene que traducir del inglés al español, ni del español al inglés. Usted tiene que traducir del español petrista al inglés trumpiano. Imagínese esa vaina tan berraca, ¿no? Entonces, él como ya sabía más o menos qué las cosas, entonces, por ejemplo, el presidente decía, hay que ayudar a los campesinos. Uno puede traducir en inglés esa palabra como peasants, pero eso tiene una implicación de farmers. Pero no importa que no sean. Eso no importa. Lo que es cierto es que Petro decía campesinos, Charlie traducía farmers, ¿no? Petro decía, es que tenemos que acordar cómo llegamos a mejorar nuestro trabajo contra el narcotráfico.
Charlie traducía, we have to make a deal, ¿no? Lenguaje trumpista, que él entienda, y esa parte de cómo, y yo le dije al presidente, mire, yo admiro mucho a mi presidente, es un hombre muy inteligente que le encanta echar cátedra, digo, aquí no es para cátedras, usted tiene que llegar a ideas concretas, chiquitas, contundentes, ¿y para qué? Pero el presidente se fajó, o sea, Petro ese día estuvo absolutamente impecable, la traducción y permitió que Trump entendiera todos esos temas complejos, pero que se aterrizaran, y se generó esas complicidades, si se quiere, de los dos líderes en esa reunión. Entonces, el trabajo previo, ¿no es cierto?, que va desde cosas tan sencillas como cómo nos sentamos, cómo nos vestíamos. Me han preguntado, oiga, que estuvo muy bien vestido el presidente Petro ese día. Digo, efectivamente, eso fue, claro que eso no fui yo. Eso fue la hija fue de Andrea, usted se encarga que el hombre llegue bien vestido. Y la corbata dorada, sí, la corbata dorada, porque a Trump le gusta el dorado. Todo eso fue todo preparado. Yo le llevé, de hecho, en la noche anterior, yo tengo en mi biblioteca un libro que es el Art of the Deal, que es el libro que escribió Trump hace varias décadas sobre la historia de su... Y le leí al presidente Petro una parte de ese libro que es muy bueno porque explica cómo Trump ve todo el tema de los negocios y los deals, los acuerdos, ¿no? Y entonces, de pronto, y eso también fue algo que digo, oiga, ¿sabe que se me ocurre una idea? Llevemos este libro para que lo firme. Digo, listo, llevémoslo. Inclusive aquí algunos medios quisieron hacer un escándalo porque habíamos llevado el libro y que no nos regalaron el libro. Bueno, yo no me acuerdo cómo fue la vaina, pero eso fue también fríamente calculado. Llevamos el libro y no hay nada que a Trump le guste más que uno diga, oye, por favor, presidente, firmen este libro. Entonces él firmó ahí, le firmó You are great, le dijo al presidente Petro, ¿no? Entonces, esa, y ahí termino con esta idea que creo que es clave. La gente me pregunta por qué se dio esa reunión como se dio. Yo creo que tiene que ver en gran medida con algo que a veces olvidamos, y es que Trump respeta liderazgos fuertes. Así, pero pucha, pero todo lo que Petro le ha dicho a Trump y todo lo que Trump le ha dicho a Petro, ¿cómo es posible que Petro es el primer presidente y hasta ahora el único presidente de Sudamérica o de América Latina que ha tenido reunión en Casa Blanca, en la oficina Oval? Con Lula está todavía programada, no sé, no han puesto fecha. Con Sheinbaum se vieron en Washington, pero para lo del Mundial, que los tres se vieron ahí, pero no fue reunión en Casa Blanca. Y me preguntan, pucha, ¿por qué? Inclusive varios presidentes de América Latina que son así, ahí sí arrodillados y le dicen que Trump es divino y que todo lo que hace Trump es maravilloso. ¿Por qué no los invitaron a ellos? A Milei lo invitaron ahí a Mar-a-Lago, ahí a tomarse una foto, pero reunión en the Oval Office con Gustavo Petro, la gente quedó, ¿cómo así? Y la respuesta que yo doy es que Trump respeta líderes fuertes. Todas esas barbaridades que Petro supuestamente había dicho eran cosas que habían mostrado firmeza y posiciones claras, y Trump dijo, yo con este man quiero hablar. Y yo creo que, y Petro, que es un hombre muy inteligente, sabe muy bien que a pesar de las diferencias que tiene con Trump es el presidente del país más poderoso del planeta, es el aliado estratégico de Colombia, y por lo tanto, y representa al pueblo norteamericano. Entonces hubo un reconocimiento mutuo de los dos. Y la verdad, esa parte sí no la puede controlar, pero lo cierto es que eso fluyó de una manera impresionante. Terminaron, inclusive al final dice Trump, terminó, Gustavo, I like you. Fue como terminó la reunión, que para mí es el mejor resumen de la porque no hubo ni un momento de tensión. Es increíble. Nosotros hicimos la preparación de los temas que íbamos a trabajar, los que no se iban a trabajar, si acaso ponen un tema usted que maneja, etc. El único momento, y es una anécdota muy linda, en un momento dado, fue el único momento que yo me preocupé. Trump le pregunta a Petro, oiga, ¿qué opina usted de ese maravilloso? Ustedes, Trump en persona es el mismo que uno ve en televisión, es increíble, es un hombre big, beautiful, bueno, todos esos términos que utilizan. ¿Qué opina de wonderful, beautiful ataque que hicimos en Caracas? Y yo decía, ay, juepucha, ahora, y Petro Petro había dicho, ya había dicho todo lo que opinaba de esa operación. Y, ay, entonces, pero afortunadamente Trump, entonces digo, y otra pregunta, ¿cómo es la relación de ustedes con Brasil? Yo quiero saber ustedes cómo entienden con Brasil.
Entonces Petro, de una manera magistral, cogió la última parte, dijo, Brasil. Brasil es muy importante, Brasil es la Amazonas, Brasil es el pulmón del mundo, y bla, 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 y Lula es maravilloso, y Brasil, 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 Brasil. Y como Trump es un hombre de... Entonces, él nunca hizo referencia a la primera pregunta, nunca la contestó. Y ya pasamos a la siguiente pregunta, y yo digo, bueno, ya, pasamos esa vaina, no logró contestarlo. Entonces, esa preparación en lo temático, pero también en digamos, lo protocolario, y el trabajo que se hizo con el presidente fue muy importante. Bueno, gracias por esta cátedra de diplomacia. No, tenemos un tiempito todavía, tranquilo. No, pues fluyó lo no, yo temático. aquí feliz, yo no puedo quedar aquí no, todo yo el tiempo. sé, Pero lo bueno. protocolario. Sigamos hablando. Esa escena que vimos en las noticias cuando va entrando el presidente, saludando a todo el mundo, atrás usted, ¿qué iba pensando usted? Usted se iba encomendando, previo obviamente, a todos los santos del santoral, de todas las religiones de la humanidad. ¿Cómo fue esa parte? Y me gusta mucho que nos esté mostrando esa parte humana, ¿no? Usted iba diciendo, ay Dios mío, aquí se acabó, o que busquemos la conexión porque fuimos víctimas de atentados, pero ¿cómo fue esa parte en que usted iba entrando, iba pensando, me imagino, el peor de los escenarios y el mejor de los escenarios? Fuimos en el mejor, salimos de aquí en el mejor de los escenarios, A+, súper bien. ¿Cómo lo vio usted? Sí, eso fue, además que fue muy, muy interesante porque efectivamente llegamos 5 minutos temprano. Y digo, pucha, eso ya fue una vaina berraquísima. Llegamos allá y nos estaba esperando en la puerta la jefe de protocolo, una señora muy querida, Mónica Crowley. Y digo, oiga, bienvenido, presidente. Desafortunadamente estamos en un poco de retraso, que el presidente Trump va a llegar un poco tarde. Pero entonces, mientras tanto, yo les voy mostrando la Casa Blanca mientras él va llegando. Entonces, bueno, llegamos, entonces me mostró un primer salón y no sé qué, y ahí fuimos dando, y después que es donde se dio esas famosas fotos, que es un sitio que es absolutamente loquísimo, porque es ahí en la entrada de la oficina oval, unas placas que han puesto para todos los expresidentes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, bla, 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 y van contando, y uno llega allá al final, donde está Biden, y es una cosa terrible, dice, el peor presidente de la historia, se robó las elecciones, o sea, una vaina que uno dice, bueno, en fin, el señor Trump muy orgulloso del tema, entonces estamos con el presidente, con Charlie, que el traductor, y con la embajadora Crowley. Entonces yo contando, el presidente Petro siempre ha tenido mucho interés por la historia norteamericana. Yo hace 1000 años le regalé un libro que yo siempre recomiendo, que es La otra historia, la historia de Estados Unidos, de Howard Zinn, contando un poco la historia del pueblo norteamericano. Bueno, y entonces ahí estamos ahí mostrando Andrew Jackson, Abraham Lincoln, estamos enfrente de Lincoln cuando de pronto, Gustavo, welcome to the White House, y volteamos y entra el señor Trump, que creo que son las imágenes que a las que se refieren, entró saludando, inmediatamente nos saludó muy cariñosamente, y empezó a contar lo que digo, no, es que esto es una cosa hermosísima que yo he hecho. Entonces mostró dónde va a ser el ballroom. No sabe que él tumbó la mitad de la Casa Blanca para hacer un ballroom. Y usted puede creer que en Estados Unidos, en el White House, no hay un ballroom para hacer las fiestas. Yo voy a hacer el más hermoso, the biggest and the most beautiful, ¿no? Y me mostró dónde están haciendo. Y entonces, y Petro fue maravilloso. Le digo, ¿usted qué opina? Y digo, oh, very beautiful. No, lo decía en español y Charlie traducía al inglés. No, de hecho, a la entrada de casa del Oval Office, de la oficina oval, mandó a hacer, y fuimos los que estrenamos eso, porque lo habían instalado unos días antes, en oro. Una cosa así, una decía solid gold, tocaba el hombre. The Oval Office, una vaina que realmente para mí de mal gusto terrible, pero bueno. Yo le pregunté al presidente Petro qué opinaba, y digo, no, muy bello, beautiful, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, o sea, esa entrada fue, y Petro, muy inteligentemente, dijo, mira, aquí estamos, aquí me estaba hablando de Lincoln,
y que nosotros, yo sé que el presidente Lincoln fue el fundador del Partido Republicano, ¿no es cierto?, que es el partido suyo, y con Lincoln siempre hemos compartido un elemento que nos une a los dos pueblos, el tema de la libertad. Entonces, bueno, desde ese primer momento hubo como y Petro con Trump, pues, digamos, esa sacudida de mano inicial, de esa bienvenida que nos dio, pues también entonces entramos a la oficina. Yo quiero también decirles que tenemos una sorpresa para ustedes, y es café colombiano, que sabemos que es el mejor café del mundo. Y yo también me sentí, pucha, eso también fue un detalle muy lindo de Trump, de darnos café colombiano. Y ahí, pues ya nos sentamos, ahí es donde empezó la reunión formalmente, y después lo del atentado y demás, ¿no? Ya para ese entonces entraron el vicepresidente Vance, Marco Rubio, estaba también el senador Bernie Moreno, estaba Stephen Miller, que es uno de los asesores más poderosos yo diría que el más importante asesor que tiene el presidente Trump, Susan Wiles, que es el jefe de gabinete, es decir, era el poder. Es decir, los hombres más y la mujer más poderosa del planeta, ahí están todos. O sea, la importancia de esa reunión, que tuvieran presidente, vicepresidente y Marco Rubio ahí sentados, mostró el nivel que le estaban dando a esa reunión. Sí, embajador, quiero agradecerle. Nosotros con María Lucía habíamos hecho alrededor de 18 preguntas y ya contestó al menos 17. Y quiero llamar la atención a los estudiantes del curso de formación. Nos acaban de dar un masterclass de diplomacia. Y todo lo que tiene que tener uno en cuenta precisamente para estos encuentros de alto nivel, y por eso le agradezco mucho, embajador. Y quisiera devolverme un poquito al tema de la generación de confianza. Las relaciones diplomáticas y las relaciones entre países también parten de la confianza. Y la confianza con Trump es complicada, y con Estados Unidos siendo el país más poderoso, viniendo con el antecedente del 3 de enero, en donde llegaron y extrajeron a Maduro sin decirle a nadie y nos arruinaron las vacaciones, las fiestas de Nuevo Año. ¿Cómo se dieron esas negociaciones o esas garantías de seguridad al presidente Petro? Porque él, viniendo del M-19, también debe tener unas ideas de seguridad particulares de cómo entrar a un sitio, cómo salir, cuáles son las rutas de salida por si algo falla. ¿Cómo se negoció esos temas de seguridad que dieron la confianza necesaria para que fuera? Excelente pregunta. Y sin visa, sí. Estaba sin visa. Lo primero que me preguntaban, ¿cómo va a llegar sin visa? Bueno, inclusive, y no menciono nombres, pero personas muy cercanas al presidente del gobierno le dijeron al presidente: usted no puede viajar, allá lo van a echar mano como a Maduro, usted cómo va a llegar allá así nomás. Había mucha preocupación. Entonces hicimos varias cosas. Primero, un trabajo, digamos, desde el punto de vista técnico-legal, de esas primeras inquietudes. La primera reunión, o sea, decía que fue, la llamada fue el 7, ¿no? Eso puede haber sido el 9 o el 10, bueno, 2 o 3 días después de esa primera llamada. La primera reunión que tuvimos con Michael Cosa, que es el del Departamento de Estado, planteamos todos estos temas. Bueno, ¿cuáles son las garantías de eso? Primero que no, es una invitación del presidente Trump, y como jefe de Estado le vamos a dar una visa A1, que otorga todos las garantías de un jefe de Estado. Y eso fue fundamental, ¿no? Entre otras cosas, porque además es una cosa que uno, digamos, allá es una cosa, el trabajo se empezó a hacer inmediatamente entre Casa Militar, que es los de la seguridad del presidente Petro aquí en Colombia, y the Secret Service, el servicio secreto, que es quien presta la seguridad allá. Y de hecho, el momento que llegamos, pues yo vine a Colombia, viajamos juntos con el presidente del avión, llegamos allá y nos entregamos a la seguridad del presidente, estuvo en manos del servicio secreto. Él se quedó en la residencia, pero alrededor de la residencia había no sé cuántos carros y policías y vainas de ellos, inclusive para la misma gente en la embajada, que entraban y no nos dejaban entrar, y me tocaba decir: no, sí, déjalo entrar.
porque ahí asumieron con mucha seriedad que era un jefe de Estado y que tenía esas garantías. Segundo, hicimos todo un trabajo para garantizar que efectivamente los casos, antes dice que Maduro es totalmente distinto. Constatamos, y nos lo dije en Estados Unidos, y lo vuelvo a repetir porque eso volvió a salir en los medios en estos días, un informe en la New York Times, y bueno, todo eso siempre, no hay ningún proceso de investigación o de imputación legal contra el presidente Petro, no lo hay. Yo no estoy justificando lo de Maduro, y seguramente hay muchas cosas que habría que cuestionar, pero lo cierto es que sí había una orden de captura de un juez en Manhattan para Maduro, que es lo que llevó a, entre comillas, justificar esa extracción que hicieron en Caracas. En el caso de Petro no había nada por el estilo. Entonces eran esa clase de cosas, digamos, legales, concretas, técnicas, pero usted lo dijo muy diplomáticamente, usted debería también meterse en la diplomacia, ¿no? El presidente Petro tiene, y su círculo cercano, gente que tiene mucha paranoia, ¿no? Un amigo que en paz descanse decía que a los paranoicos también los persiguen. Entonces, pues obviamente yo con todo esto les decía, bueno, hay que garantizar. Y yo finalmente, aunque la verdad, el presidente Petro nunca me lo dijo, nunca me dijo, oiga, no, era su entorno. De pronto él se sintió y seguramente lo habló con otro, pero conmigo nunca me lo dijo. Pero yo sí sentí la necesidad de decirle, presidente Petro, yo le garantizo, yo no lo dejo a usted subirse en un avión si hay la más mínima posibilidad de que usted le pase algo allá, ¿no? Y por ello, la reunión previas con Marco Rubio y con todo ese trabajo que se hizo previamente fue tan importante, y eso fue generando confianza, y eso también fue parte de la confianza que el primo presidente Petro sintió, porque él de verdad después lo dijo, inclusive fue muy lindo, eso lo quedó grabado, lástima. Al final de la visita él se acercó a los que eran como 50 tipos, unos tipos de esos gringos grandísimos, con una televisión, con las gafas y los microfonitos, una vaina impresionante. Y Petro se acercó a decir, oiga, muchas gracias por haberme cuidado, muchas gracias porque realmente, pues, y de hecho, a veces uno cree que es aquí a la colombiana, un poco la guachafita, pensamos, no, que el presidente vaya y nos visita no sé cuándo. No, la agenda fue, desde una semana antes ya sabíamos exactamente, minute by minute, como dicen allá. Entonces, a la reunión que va a hacer en la conferencia en Georgetown, él va a entrar por esta puerta de acá, va a salir por esta puerta de acá, o sea, eso está todo, y mandan avanzadas, tipos que miran detrás de cada pupitre a ver si hay bombas, una cosa impresionante, ¿no? Y Petro sintió eso, sintió wow, porque él había estado antes, él había estado para Biden, pero en ese momento no había, y él casi que ni se dio cuenta de muchos detalles pero en esta ocasión sí fue mucho más explícito, y esas garantías jurídicas, pero también de confianza, efectivamente, y por el trato que el mismo presidente Trump le dio al presidente Petro. Ya creo que vamos cerrando, 15 minutos. Ya desde, ¿qué sigue, no? Desde este ejercicio de diplomacia, y lo pregunto especialmente a los que nos preocupan los temas de paz, de derechos humanos, teniendo en cuenta también su legado. Usted trabajó también, fue comisionado de paz, ha venido trabajando estos temas. ¿Qué sigue, no, en esta diplomacia para la paz? Sabemos que el momento no es el más propicio a nivel mundial. Han cambiado muchísimas cosas, lo que dábamos por hecho, nosotros los académicos de la paz, lo que ya teníamos por hecho se nos empezó a derrumbar, y empezamos entonces, bueno, ¿cómo nos reacomodamos? Como embajador, ¿qué siguen en este tema de la diplomacia? Bueno, muy buena pregunta. Digamos, efectivamente la reunión del 3 de febrero abrió una etapa distinta, no cabe duda, y eso lo he sentido en las reuniones que hacemos desde ese entonces. Es otra cosa, no quiere decir que no haya diferencias, siempre va a haber discusiones, pero hay digamos, y hay un realismo también de los Estados Unidos. Y digo, mira, el presidente Petro termina en agosto, eso ya se fue así, entonces hay una cierta digamos, de mantener un poco ese buen clima, y además, otro tema clave que tiene que ver con la confianza, y eso se lo dijimos claro, nosotros no nos vamos a comprometer con nada que no podamos cumplir. Un tema que los cultivos ilícitos. ¿Cuántos cultivos podemos erradicar de verdad? Y nos sentamos con la policía, con Gloria Miranda, 30.000 hectáreas.
Seguro que sí podemos, seguro que sí. Y lo estamos cumpliendo. Entonces, eso es clave que uno se compromete con vainas, porque ellos querían, no, ¿por qué no ponen 60,000? Bueno, si quieren podemos decir lo que ustedes quieran, pero nosotros queremos es cumplir con lo que estamos. Entonces, ahí parte de lo que la pregunta es, en ese momento, es el trabajo del equipo, y yo también quiero aprovechar la ocasión para decir que esto es un trabajo en equipo. Claro, a mí me tocan las flores, me toca un poco la cosa mediática, poner la cara, pero es un equipo maravilloso que hay en la embajada de Colombia en Washington, que estuvieron pobrecitos, ellos sufrían más que nosotros porque estuvieron 24 horas pendientes de todos esos detalles, de que era sin prensa, todos los detalles. Fue el equipo que fue trabajando. Daniel Ávila, que es el segundo, un tipo maravilloso, y bueno, y todo el equipo allá que hizo ese trabajo, y que hoy está en el trabajo de hacer el seguimiento de la implementación me hablas de la paz. Eso ha sido uno de los temas más complejos y ahí siempre para mí es difícil, porque lo cierto es que con este gobierno, con el gobierno del presidente Trump, el tema de la paz pasó a un plano totalmente distinto a lo que había sido con el gobierno de Biden. Biden, de hecho, fue uno de los, digamos, muy cercano a Colombia. Él y la administración Obama, ustedes recordarán, Biden vicepresidente, trabajaron con el gobierno de Santos en el acuerdo del 2016. Cuando llegó Biden, estaba todavía Duque. Unas primeras cartas que le mandó Biden a Duque, decir, oiga, señor, ¿qué pasa con la implementación del acuerdo de paz? O sea, la presión para implementar el acuerdo de paz venía de Washington, y aquí se hacían los pendejos y decían que no, que la paz con legalidad, y bueno, todo eso sabemos que pasó en el gobierno anterior. Eso cambió totalmente. Porque no solamente la actitud de frente al acuerdo de paz, sino que nos veíamos, que lo que decía yo anteriormente, Marco Rubio y el uribismo tienen la lectura del acuerdo de paz que todos conocemos, que eso fue la entrega a la guerrilla, bueno, toda esa narrativa contra el acuerdo de paz. Entonces, vemos que, y eso ha sido, digamos, lo cierto es, y de hecho eso se une a muchas otras cosas de la política exterior del gobierno de Trump. Por ejemplo, la diversidad, la equidad y la inclusión, que allá lo llaman el DEI, D-E-I, se volvieron palabras prohibidas en Estados Unidos. Y yo decía, pues yo tengo un problema con eso, porque la diversidad, la equidad y la inclusión hacen parte de la Constitución de Colombia, que yo juré defender y garantizar. Entonces, hay el tema del acuerdo de paz, además, de nuevo, les agradezco a los gringos que en esa administración va diciendo las cosas con toda la barbaridad del caso. Mire, esos temas de género y esas cosas de mujeres, quiten esa vaina. De igualdad racial, y el capítulo E diga, no, quiten esa vaina. O sea, yo sé, y es clarísimo, y de hecho logramos, esto también son las cosas que a veces no se dan cuenta, que lo que Estados Unidos estuvo a punto de vetar. Eso no se, algunos lo han mencionado en algunos artículos, pero no se dimensionó cómo estuvimos de cerca de que Estados Unidos vetara la continuidad de la misión de seguimiento del acuerdo de paz en el Consejo de Seguridad. Entonces, el tema paz no solamente pasó a segundo plano, sino que casi se volvió en un tema imposible de tratar. El tema de AID, los programas de AID, ustedes saben que pues acabó AID, acabaron totalmente AID. Entonces, ¿ahí qué hemos hecho? Pues obviamente uno y voy a decirlo de una manera, no sé si es muy diplomática o no, pero vamos a seguir con nuestros deberes como país. Vamos a seguir con nuestro compromiso como Estado colombiano de un acuerdo de paz que tenemos que cumplir. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo venderlo en Estados Unidos? ¿Cómo rebranding, dicen allá, ¿no? ¿Cómo venderlo de una manera distinta? Entonces, si uno dice, no, es que hay que ayudar a las poblaciones excluidas históricamente, no olvídese, eso no va para ningún lado. Pero si uno dice, es que necesitamos garantizar la paz y el control territorial en Colombia para que el narcotráfico no fluya, para que la seguridad de los Estados Unidos no se vea afectado, para que los colombianos no huyan de Colombia y vayan a ser inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Entonces, seguimos defendiendo el acuerdo de paz, pero lo hacemos de una manera que
A veces es más fácil, muchas veces mucho más difícil. Lo hablemos en términos de cómo esto es la frase que yo repito ya 1000 veces, que es la que ellos repiten. Todo lo que hacemos en Colombia hay que vendérselo a los gringos, a la administración Trump, de cómo esto hace que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más próspero. Y yo estoy convencido, la paz en Colombia hace que Estados Unidos sea más segura, más próspera y más fuerte. De tal manera que la lucha continuará, seguiremos, y ahí sí termino con este día porque ya me están dando caras todos, sí. Que ahí seguimos trabajando en lo posible con la administración, pero la verdad verdadera, el trabajo más importante en materia de paz es con el Congreso, con los demócratas en el Congreso, que son aliados maravillosos, y con esos tanques de pensamiento y esos sectores de la sociedad civil norteamericana que sí están comprometidos con la paz. Entonces no tiremos la toalla, hay que seguir persistiendo, pero también reconocer, y efectivamente ahora con lo que está pasando en Irán y demás, el tema de paz tiene muchas implicaciones. Muchas gracias y nos quedamos con eso, seguimos trabajando. Muchas gracias. Que nos van a tomar una. Y muchas gracias a los colegas de la Embajada, de la Cancillería, a los colegas de Enredados, a los del Instituto por organizar este evento. Muchachos, a trabajar, a estudiar, chop chop, que nos van a tomar una foto, que se queden quieticos, por favor. El embajador tiene que salir pronto, entonces muchas gracias.